Hoy vamos a predicar sobre la rebeldía del pueblo de Dios. Today's message is about the rebellions of God's people. Dios siempre ha amado a su pueblo. God has judío. always loved his chosen people. Y Dios no solo ha amado al pueblo judío, And he not only loved the Jewish nation, sino que nos ama a nosotros igualmente. he also loves us well. Ahora, los judíos no siempre han amado a Dios. But the Jewish nation has not always loved the God. Dios le dijo a Abraham una vez que se fuera a la tierra de Canaán, Once God told Abraham to go to the Canaan land, una tierra extraña, on his foreigner's y land, sin pregunta and without a y question, con obediencia, and in obedience, Abraham se fue a esa tierra. Abraham traveled to that land. Esa misma tierra The same land es la tierra prometida is the promised land que Dios le prometió that the God promised a los judíos. to the Jewish nation. Los judíos pasaron mucho trabajo The Jews went through a lot of tribulations cuando Dios los sacó de Egipto. when God pulled them out of Egypt. Ellos siempre fueron desobedientes They were always being y disobedient. por desobediencia And because of their disobedience, duraron 40 años en un desierto. they stayed for 40 years Sin in the necesidad. wilderness. Simplemente tienen que ser obedientes. They simply had to be obedient. Era un viaje corto, It was a short trip. pero por su desobediencia But because of their Dios los disobedience, castigó. God chastised Hasta el extremo to the stream de que Moisés no entró a la tierra prometida. that Moses never put a foot Y on the todos los promised land. judíos de 20 años en adelante tampoco entraron a la tierra And all the prometida. Jewish 20 years above never Pero put a Dios- foot in the promised land as well. Y ellos fueron esparcidos por todas partes del And they was mundo. dispersed around the world. Pero Dios le prometió siempre a los judíos But God always promised the Jewish nation que iban a volver a la tierra that prometida. they will return to the promised Y en land. el 1948, In 1948, en mayo del 48, in May of 1948, Dios trajo a los judíos otra vez God brought the a Jews donde to está return back la nación de Israel hoy en día. to where the nation of Israel is today. Nosotros a veces somos desobedientes también. Sometimes we're disobedient as well. Nosotros los cristianos hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios We believers are called to be part of the God people a través de Jesucristo. through Jesus Christ. Pero nosotros también But us as well, vivimos nuestras vidas a veces sometimes we live our lives y no hacemos las cosas correctamente. and we don't do things correctly. Hay personas que se llaman cristianos, There's people that call themselves pero Christians, viven una vida secular. but they live a secular life. Y así como los judíos It's just like the Jewish people, buscan a Dios cuando tienen momentos difíciles, they seek out to God when they're going through problems. hay muchos supuestos cristianos Many supposed called que Christians, solo vienen a Cristo cuando tienen problemas. they only come to cuando Christ tienen when they're in trouble, dificultades. when they have difficulties. Y no debe de ser así. And it should not be that way. Y lo que pasa con eso a veces And what happens with that is es que Dios oye nuestras súplicas, that God hear our crying out to pero no Him, responde. but He doesn't listen. Dios siempre le mandó profetas a los judíos God always sent them a prophet to the para que Jewish volvieran a nation sus caminos. for them to return back to His ways. Pero cuando el pueblo judío, el pueblo es rebelde, But when the people are rebellious, no oyen la voz de Dios. they don't hear God's word. They don't hear Y así God's somos nosotros voice. también. And we are the same. A veces tenemos rebeldías We have a lot of rebellion y no inside of oímos la voz us, de Dios. and we don't hear His voice. Así como Dios mandó profetas a los judíos, Just like God sent prophets to the nos Jewish, ha dado a nosotros evangelistas en toda parte del mundo He has given us evangelists around the world para llevarnos la palabra, to spread the para que gospel to caminemos us, con Él. so we could walk with Y Him. lamentablemente muchos de nosotros no sabemos hacer eso. And unfortunately, many of us don't do that. Hoy vamos a estar en el libro de Jeremías We're going to study the book of y Jeremiah. vamos a leer del 1 al 10, pero ahora vamos a leer del 1 al 5. We're going to read Jeremiah 11, 1 through 5. Dice así: It said as follows. palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: The word that came to Jeremiah from the Lord saying, oíd las palabras de este pacto hear the word of this covenant, y hablar a todo varón de Judá and speak to the men of y a Judah, todo morador de Jerusalén, and to all the inhabitants of y les Jerusalem, dirás tú: and say to them, así dijo Jehová Dios de Israel, thus says the Lord God of Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, cursed is the man who doesn't obey the word of this el cual covenant, mandé a vuestros padres which I commanded your fathers, el día que los saqué de la tierra de Egipto. in the day that I brought them out of the land of Egypt. Pero lo que dice aquí, del horno de hierro.
with the smelting furnace, diciéndoles, telling them, oíd mi voz obey my voice y cumplid mis palabras, and do according what I commanded you. conforme a todo lo que os mando. So you shall be my people, you shall do as I command Y you, me seréis por pueblo, and you shall be my people, y yo seré a vosotros por Dios. and I'll be your God. Dice el versículo 5, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, That I may establish the oath which I have sworn to your que les fathers, daría la tierra que fluye leche y miel, to give them the land of flowing milk and como este honey, día. as it is this day. Y respondí y dije, And I answered and said, amén, oh Jehová. so be it, Lord. Hallelujah. Dios le está dando este mandato God is giving this a mandate Jeremías, to Jeremiah que vaya a los judíos to go to the Jewish people y que le diga, and tell them que oigan sus palabras, que oigan la voz de Dios, to listen his voice, que oigan las palabras del pacto que Dios hizo con ellos. to hear the word of the covenant that he did to their Y forefathers. Jeremías, como profeta obediente, fue a los judíos a And decirle estas Jeremiah, as palabras. an obedient prophet, he went and A shared with the recordarle Jewish people to remind ¿Cuál fue them el pacto que ellos hicieron con Dios? what was the covenant that they did with God. Y que si ellos eran obedientes a este pacto, If they were obedient to the covenant, Jehová estaría con ellos. God will be among them. Pero que si no seguían las palabras de Jehová, But if they didn't follow the Jehovah words, Él lo iba a dejar a sus propios caminos they're going to lead them on their own, y sus propios sufrimientos on their own suffering, y serían maldecidos. and they will be cursed. El pacto de Jehová con los judíos The covenant with Jehovah with the era que la Jewish tierra people prometida, is that the promised land, una tierra fértil, a fertile land, dice donde fluye leche y miel, were flowing with milk and honey, se les había dado a los judíos have been given to the Jewish nation para que fueran el pueblo obediente de to Dios. be the chosen, obedient people of God. En sus momentos más difíciles en Egipto, In the moment more difficult while they were in Egypt, Dios sacó God brought them out. a los judíos He brought them out, the Jewish people, y los trajo and he returned en el them camino a la tierra prometida. to the way to the promised land. Esa promesa se la habían hecho a los padres de los que estaban ahora en estos momentos. God had made that promise to their Y ancestors, ellos fueron desobedientes también. and they were also disobedient. Ahora, al pueblo judío que está delante de Jeremías en este tiempo, So now the chosen people, que era simplemente la before nación de Judá. Jeremiah, that was simply the nation of Judah. o sea, ya la casa de Israel había sido tomada por los asirios. The house of Israel had been taken by Ellos the estaban ahora Assyrians. bajo la casa de Judá. They were under the, Y a estos era que house of Jeremías le Judah. estaba hablando. And those are the one that Jeremiah was addressing to. Pero cuando usted es desobediente, But when you're disobedient, usted no entiende ni oye. you don't understand and Usted listen. simplemente quiere lo que usted quiere. You just simply want what you want. Y lo que Jehová estaba tratando de hacer What Jehovah was era trying to confirmar do is to confirm a través de Jeremías through Jeremiah el pacto que él tenía con los judíos, the covenant that he had que ellos le iban a with the servir, nation of Israel, that they're going to serve que him, ellos iban a ser obedientes they're a going to él be obedient to him, y que él iba a protegerlos they were going to protect him, porque iban a ser su pueblo. they're going to be his people. Pero en vez de esto, But instead of that, los judíos hicieron otras cosas. the Jews decided to do something else. Empezaron a seguir otros dioses. They started following other gods. Empezaron a seguir otras culturas. They started following other Y en cultures. vez de ellos imponer su cultura Instead to impose their culture y su fe and their en faith las naciones de alrededor de in the ellos, nations around them, ellos hicieron lo contrario. they did the contrary. Ellos asimilaron las culturas que estaban ahí, They assimilated the other cultures hasta el idioma into this de donde language. ellos estaban, ellos lo asimilaron. Wherever they were assimilating their language as well. Jehová caminaba por todos estos pueblos Jehovah was walking among all those buscando a sus towns, hijos, looking for his pero sus hijos no eran children, obedientes. but his children was not obedient. Y hoy nosotros hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Today we're being called to be part of the people No of God. seguir las leyes judías, Not to follow the Jewish law, porque ya Jesús cumplió las leyes, because Jesus fulfilled the law, pero vivir bajo los mandatos que a través de Jesús se nos dieron but to live under the mandate that we've been given by God y cumplir and to accomplish a través de Jesús through Jesus las leyes, ¿verdad? the laws. Cuando Jesús fue a la cruz When Jesus went to the cross y murió en la cruz and he y died on the resucitó, cross and Él he cumplió las leyes resurrected, judías.
He fulfilled Entonces the solamente Jewish tenemos law. que creer en Él. You only have to believe in him. Pero entre nosotros hay mucha gente desobediente. But among us, there's a lot of people who Muchos are de nosotros no disobedient. somos obedientes a los mandatos de Dios. Many of us are not obedient to the mandates of Hay God. muchos que se llaman cristianos, There's a lot of them that call themselves pero no siguen la Christian, palabra de but Dios. they don't follow the word of God. Hay muchos que se llaman cristianos A lot of them call themselves porque Christians nacieron en un hogar. because they're born in a Christian home. Así hay muchos judíos There's a lot of Jewish que son people. judíos porque nacieron judíos, There's a lot of Jews because they were born Jewish, pero no siguen las leyes judías. but they don't follow the Jewish law. Ellos viven su vida secular. They live secular lives. Nosotros también, Us as well, cuando nacemos en una casa we're born in a home, y por lo regular la religión de la casa es la religión de nosotros. and normally whatever religion ejemplo, is in cuando that usted va al house is hospital, ours. Con una enfermedad. When you go to the hospital with an Una de illness, las preguntas que le hacen one of the questions they es ask que de qué you, religión usted es. what religion you belong to. Y si usted es católico, dice católico. If you're Catholic, you'll Si say usted es Catholic. protestante, dice If protestante. you're Protestant, you'll say Protestant. Pero quizás usted nada más es eso, de nombre, Maybe you're just as the name porque usted no obedece las leyes, because you no don't obedece los mandamientos. obey the commands and the mandates. Entonces, si no of our estamos religion. obedeciendo los mandamientos, If we're not obeying en the realidad no mandates, somos lo que decimos que somos. in reality, we are not what Somos we call falsantes. ourselves to I. We are. Somos falsantes cuando decimos que somos una cosa que no somos. We are false when we say we are what we are not. Jesús nos dio a nosotros Jesus gave us dos mandatos a seguir. 2 mandates Bueno, to tres. follow. si no- Actually, 3. Los primeros dos, ¿cuáles fueron? The first 2, which one was Amar a it? Dios Love God con todo nuestro with corazón, all your hearts, con toda nuestra alma, with all your soul, con toda nuestra mente. with, ¿verdad? with our minds. Y el segundo fue And the second one was amar al prójimo love your como a neighbors ti mismo. as you love yourself. Ahora, ¿cuál fue el tercero? Which one was the third one? Él nos dio otro mandato. ¿Cuál fue el tercero? He gave us another one. Which one is it? Nadie sabe. No one knows. Ir y hacer discípulos de todas las naciones Go and make y bautizarlos en disciples el of all nombre the del Padre, nations del Hijo y del Espíritu and Santo. baptize in the name Tres of the mandatos Father, Dios- the Jesús nos Son, dio. and the Holy Spirit. 3 Y nosotros no commands. podemos obedecer esos But tres we could mandatos. still cannot obey those 3 commands. Entonces, si nosotros no Therefore, obedecemos los mandatos que se nos han dado, If we cannot obey those no commands that podemos have been given to us, proclamar lo que no somos. we cannot proclaim what we are not. Nosotros somos llamados a vivir una vida diferente al mundo. We are called to live a different life than the world. Somos llamados a llevar la palabra de Dios a los perdidos. We're called to spread the gospel to the lost people in the Así como el world. profeta Jeremías fue llamado a llevar la palabra de Dios a los judíos. Just as the prophet Jeremiah was called to share the word Pero to the así como los people of judíos han sido God, rebeldes al pacto de Dios, but they were rebellious against God's así covenant. nosotros somos rebeldes a la palabra de We Dios. are also rebellious against God's word. Y muchos nos alejamos de Dios. And many of drift away from God. Y Jehová a través de Jeremías está advirtiéndole a los judíos Jehovah through Jeremiah is warning the que Jewish tendrán que people responder that they will have to de respond sus to him malos actos or the bad acts a Dios. to God. Les tengo un secretito. I have a little secret. Nosotros también vamos a tener que responderle a Dios We also have to give an account to por God nuestros malos actos. for our bad behavior. Nosotros también vamos a tener que venir We also have to come to God delante el día del juicio on Judgment Day y dar cuenta de lo que hicimos. and give an account O of no what we hicimos. have done and what we didn't do. Si es que tenemos que tener eso pendiente. We have to be that pending in our minds. Hemos sido advertidos, ¿verdad? We have been warned. Romanos 14:12 dice esto. De manera que cada uno de nosotros So then each one of us dará a Dios cuenta de sí. shall give an O sea, account to himself. cada to uno God. de nosotros Each one of us vamos a darle cuenta a Dios will give an account to God de cómo vivimos nuestra vida aquí en la of tierra. how we live our life here on De earth. qué hicimos What did we do y qué no and hicimos. what we didn't do. ¿Qué debimos haber hecho? What we should have done Pero ¿qué hicimos en vez de and what eso? we did instead. Cada uno de nosotros Each one of us va a tener que darle cuenta a Dios had to give an account to God de lo que hicimos o no what we did hicimos. and what we didn't do. Jeremías 11 del 6 al 8 dice esto. Jeremiah 11:6. Dice, y Jehová me dijo, Then the Lord said to me, esto es Jeremías hablando, this is Jeremiah speaking. pregona todas estas palabras en la ciudad
en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, Proclaim all these words in the city of Diciendo. Judah and in the street of Jerusalem, oiga saying, bien, diciendo, y bueno, Dios vuelve y repite aquí lo que le dijo a Jeremías la primera vez. God repeated Dice, himself what he said the first oíd las time. palabras de este pacto Hear the word of this covenant y ponedlas por obra, and do them, porque solemnemente because solemnly protesté a vuestros padres el día que les hice subir I earnestly exhorted your fathers the day I brought them up de Egipto, of the de la land tierra of de Egipto, Egypt, of the land of Egypt, amonestándoles until desde this temprano day, until this day, y sin cesar hasta el día de hoy, rising early and exhorting diciendo, them, obey my voice. otra vez por segunda vez dice, For the second time he oíd says mi again, voz, hear my words. pero no oyeron, But they didn't listen. ni inclinaron su oído. They didn't incline their ear to them. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. But everyone followed and did take the evil heart. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, Therefore bring upon them all the word of el this cual mandé que covenant, cumpliesen. which I command them to ¿Y qué do. dice? No lo And what did cumplieron. it say? But they did not have done yet. La nación de Israel The nation of Israel fue dividida was divided entre dos casas into two houses después de la muerte de Salomón. after Solomon's death. El rey Rehoboam The Rehoboam, fue que era hijo de Salomón he was the Solomon's children. y él fue quien heredó el reino, He was the one who inherited the kingdom. pero él no era obediente a las palabras de Dios. But he was not obedient to the word of God. Y creo que se llama Sirio, el Señor. I think his name was Hay un Cyril. profeta There is de a aquel prophet tiempo of that time. que Jehová le llevó estas palabras. Jehovah brings those words to him. Voy a dividir I'm la going to nación de divide the Israel nation of Israel en dos casas. in two houses. En una estarán 10 naciones And one of them will be 10 y el otro nations, tendrá dos. and the other one will have two. Una será la casa de Israel, que Will son be the house donde of van a quedar Israel. las 10 naciones, One will be the house of y la Israel, the otra 10 será nations, la nación de Judá, and the other two will be que the estará nation of compuesta de dos Judah. naciones That was composed of two y nations, estarán bajo el reinado de Jeroboam. and it will be under the kingdom of Jehovah. Y así sucedió, And that's exactly what happens. así sucedió. That's the way it happens. Se cumplieron las palabras Those words were accomplished que el profeta that the prophet Silo se llama, Silo había recibido, had received from God, y el reino fue dividido. and the kingdom was divided. El primer reino, The first kingdom, o sea, la primera casa, que es la casa de the first Israel, house, which is the house of por Israel, su desobediencia, because of their disobedience, Dios permitió God allowed que it los asirios that the la Assyrians tomaran take over y esparcieron a todos los judíos por diferentes partes del and mundo. disperse all the different part of the Ahora world. Jeremías But está Jeremiah advirtiendo is warning a la them casa de Judá to the house of que Judah van a pasar las mismas cosas con ellos is going to go through the si same no son situation obedientes they a la have palabra de Israel when Dios. they are not obedient to the words of God. Pero ¿qué dice la palabra? And what the word of God El said, final que dice, y What is it no then? lo cumplieron. and they did not obey them. Entonces, por eso, Because of that, eventualmente, eventually, la casa de Judá the nation of fue the tomada house of Judah was taken por over Babilonia by Babylon bajo el rey Nabucodonosor under the king of Nebuchadnezzar y llevada a esclavitud and en taken over Babilonia to slave in Babylon por mucho tiempo. for many, many times. Fíjense, las promesas de Dios The promise of God se van a cumplir is going to be con nuestra accomplished obediencia with our obedience o or desobediencia. disobedience. Las palabras de Dios siempre se van a cumplir. The word of God is always going to be accomplished. No tenemos mejor ejemplo que Jonás. We don't have better sample than Jonah. Jonás salió huyendo porque no quería cumplir las palabras de Dios. Jonah ran away because he didn't want to accomplish God's Y al command. final terminó At en the Nínive, end, he donde ended Dios up in quería que lo Nineveh, tuviera. where God wanted him to be. Las palabras de Dios siempre se van a The cumplir. word of God is always going to be accomplished. Ahora, no queremos que se cumplan las promesas de Dios con nosotros, But we don't want the promise of God to be Alejados accomplished de with él. us when we are drifting away porque from eso Him. sería parte de nuestro castigo. But that will be part of our chastisement. Dios busca un pueblo obediente. God is looking for people that are obedient. Dios busca un pueblo que quiera hacer su voluntad. God is looking for people that want to do His will. Nosotros Us,
Necesitamos a Dios We need God para que se haga su voluntad en nosotros, so that His will be done in ours. no nosotros en Él. Not ours. Not Nosotros His in us. necesitamos que la voluntad de Dios se haga en nosotros, We need that the will of porque God is nuestra being done in voluntad our no se va a life, hacer en Dios. because our will is not going to be done in La us. voluntad de Dios siempre va a tomar control de todo. The will of God is always going to subvert our will. Necesitamos a Dios para que nos encamine, We need God to guide para que us, nos guíe to guide us a una vida eterna to con an Él. eternal life with Him in heaven. Cuando los judíos ya no podían con sus sufrimientos, When the Jewish people couldn't take it anymore with ¿Qué their hacían? suffering, what did they do? se metían unos sacos, They were se echaban ceniza en la sackcloth, cabeza they would put ashes para on que their Dios head, viera que estaban so God arrepentidos. will see that they were in repentance. Y a veces Dios lo Sometimes ayudaba God helped them, y a veces Dios lo dejaba que pasara mucho trabajo. and sometimes God will let them suffer Y cuando more. ya ellos habían pasado suficiente trabajo, Dios decía, When they went through a lot of suffering, then God will stop. lo voy a sacar de donde está. I'm going to take them out of that Ya han problem. sufrido bastante. They have suffered a lot. Señores, ¿por qué tenemos que sufrir Why do we need to suffer? para venir a Dios? To come to God. ¿Por qué tenemos que esperar Why do we have to wait? que ya no podamos más con nuestros pecados para venir a Dios? To come to God, Para que Dios no oiga, so God could hear us. no nos responda And He doesn't hasta que a Él no le respond dé la gana. until God doesn't, it's pleased to. No importa lo que hagamos, Regardless of what we do, Dios va a responder cuando Dios responde. He's going to answer you whenever He Y wants Dios to answer. responde en su tiempo And perfecto. He answered on His perfect time. Dios sabe hasta God knows. cuándo nosotros podemos llegar. God knows how much we can take. Hay muchas personas que dicen, There's a lot of people that Dios say, aprieta pero no ahorca. a lot ¿Ustedes of han people oído say eso? God could ¿Cuántos de ustedes han oído eso? How many of you Dios have heard aprieta that? pero no ahorca. God who put you to the street, Y es but que He doesn't Dios let nos you deja a die. nosotros But God doesn't let pagar us. las consecuencias de nuestros actos God doesn't let pay the antes consequences de of Él our acts llevarnos a un camino de paz. before He brings you to the peace, the way to peace. Tenemos un Dios We have a que God vela por nosotros, that watch over pero us, también quiere que nosotros seamos but obedientes. He also wants us to be obedient. Jehová amonestó He warned them sin cesar without ceasing, a que su pueblo fuera obediente so a Él. for His chosen people to be obedient. to Him. Amonestó a su pueblo a que oyeran su voz. He wanted him to listen to His Amonestó a su voice. pueblo a que siguieran el pacto que Él había hecho con ellos. He wanted His people to follow the covenant that He has done to their ancestors. Le pidió que volvieran a Él. He had them to return back to Him, Y nada. and nothing. Y Jeremías sufría esto. And Jeremiah was suffering. Inclusive, ¿cuál era el apodo de Nehemías? De Jeremías. Inclusive, what is his nickname? El profeta llorón. The crying prophet. Porque vivía llorando por He su was pueblo. crying all the time Porque for his volvieran people, a Dios. for them to return to God. A veces Sometimes yo sufro I suffer por el camino que familia mía están caminando. for the way that my family are walking on. Lo sufro I suffer porque yo no quiero que se vayan sin Dios. because I don't want them to die without Christ. Y yo todos los días le pido a Dios And every day I ask God que le abra su corazón, to open up their que le toque hearts, su to corazón. touch their hearts. Pero cuando usted cierra su corazón a But when you Dios, close your heart to God, no es que Dios no lo puede abrir, you know that God cannot open it up. es que Dios lo deja a usted a sus propios castigos. And can God let you do your own will? Eso es lo que usted quiere hacer. That's what you want to do? Te voy a dejar. I'm going to leave you alone. Pero cuando estés en sufrimiento, no vengas a mí. But when you're in suffering, Que don't yo te come voy a to me. oír, I'm going to hear pero you, no te voy a but responder. I'm not going to answer you. Y Él responde a su tiempo. And He will respond back to us in His perfect timing. El pueblo de Israel, o sea, de Judá en este tiempo, The people in Judah at estaba that time completamente rebelde, was completely rebellious. seguían sus corazones, They were following their own hearts. y Dios dice que eran corazones malvados. And God said they were evil hearts. Estaban totalmente viviendo en el pecado. They were totally in sin. Y Jehová les mandó a decir a través de Jeremías And Jehovah told to them through Jeremiah que las palabras del pacto con ellos, that the word in the Se covenant cumplirán. for them will be accomplished. porque habían dos partes de este pacto. There was two parts of this covenant. La primera parte del The first pacto part era of the covenant was que si ellos caminaban con Jehová, if they will walk with Jehovah, Él iba a ser su Dios He was going to be His God, y ellos iban a ser su pueblo. and they will be His chosen La people. segunda parte del pacto era The second part que of si the no eran covenant was obedientes they were not obedient al pacto, to the covenant, ellos iban a sufrir las they were consecuencias. going to suffer the consequences.
Y muchas veces, And many times, como cuando el tiempo de los jueces, while the time of the judge, venían naciones, nation came in, mataban judíos, killed Jewish, destruían sus plantas, destroyed the sus farms, frutos, the y se fruits, iban. and they left. Y la semana entrante volvían y hacían lo mismo. The next week they would come and do the Y same. los judíos empezaron a esconder las cosas, And Jews started hiding porque ellos things, venían y lo destruían todo. because they would come in and Pero destroy todo esto everything. sucedía porque eran desobedientes al pacto. But God allowed all because they were disobedient to the covenant. Nosotros tenemos un pacto parecido hoy We en have día, a similar covenant with God porque nosotros sufrimos consecuencias similares because we suffer consequences similar like the Jewish nation por nuestra cosa que hacemos. because of the thing that we do. Cuando nosotros, nuestros corazones se oscurecen, When our heart becomes dark, donde no hay luz en nuestros there's no corazones, light in our hearts, es porque estamos viviendo una vida alejada de it's Dios. because we're living a life away from God. La semana pasada hablamos de que Jesús es la luz del mundo Last week we talked about that Jesus is the light of the world, y esa luz brilla en nosotros and that light shines on cuando us caminamos con Él. when we walk along Him. Pero esa luz se opaca, But that se light opaca get totalmente darkened totally cuando nosotros when us dejamos de caminar con Él. start walking with Jesus. Entonces tenemos que volver a Jesús Therefore, we need to come back to Arrepentido. Jesus in repentance para que nosotros podamos ver la luz otra vez. so we could see the light again shining on us. Este mundo en el día de hoy This world today está pasando por muchas is calamidades going through a lot of tribulation and por su calamity desobediencia. because of their disobedience. Nosotros, aunque pasamos por ciertas dificultades, Even though we go through different difficulties por la negligencia del mundo, because of the negligence of the world, todavía somos protegidos por we Él. still are protected by God. Praise God. Nosotros podemos recibir We can receive algunas cositas de lo que le está pasando al a mundo, few things of what pero the estamos world's going protegidos through, bajo el manto de Jesús. but we're protected on the mantle of Jesus. No pasamos esas dificultades como ellos la pasan. We don't go through the difficulties as hard as they Porque algunas do. de las cosas del mundo, claro que tienen que afectarnos porque estamos en el mundo. A lot of the things that affect the world is Pero no affected somos del because we're mundo. still in the world, but we do not belong to the world. Entonces Dios nos protege So Jesus y protects nos us guarda de muchas cosas and keep us from many things que otras personas están pasando. that other people are going through. ¿Por qué? Why he Porque does su that? promesa para nosotros es It's que his Él nos va a promise for proteger. us, his children. Vamos a Jeremías 9, de 11, del 9 al 11. Dice así: y me dijo Jehová, And the Lord said to me, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá a conspiracy has been found among y the men entre of los Judah moradores de Jerusalén. and among the inhabitants of Jerusalem. Se han vuelto a las maldades They have turned back to the iniquities de sus primeros padres, of their forefathers, los cuales no quisieron escuchar mis who palabras, refused to hear my words. y se fueron tras dioses ajenos para servirles. They have gone out to serve other Oiga lo gods. que dice aquí. Listen what Aquí it says here. se oye, aquí vamos a ver la división Here we see de the las dos division naciones. of the Dice, two la casa de houses, Israel the house of y la Israel casa de Jehová, and the house de of Judá, Judah, de Judá, the house of Judah, invalidaron mi pacto, have broken my covenant, el cual había yo concertado con sus padres. which I made to their fathers. Por tanto, así ha dicho Jehová: Therefore, thus says the Lord, he aquí yo traigo sobre ellos behold, I will surely bring mal del que no podrán salir, calamity on them which they will not be y able to clamarán a escape, mí and y they will no cry out to los me, oiré. and I will not listen to them. Ese es un mensaje claro a los judíos. It's a very clear message to the Jewish Ellos se people. habían apartado de Dios, They turned their back to God, y si no volvían, and if they didn't return back to ellos van a Him, clamar a Dios cuando estén en sus problemas, they're going to cry out to God when they're in y Jehová no trouble, los va a oír. and God will not listen to them. Y Jehová iba a traer destrucción And Jehovah is going to bring destruction sobre este pueblo over that de people una manera tan dura in a very hard que way. iban a clamarlo. They're going to cry out to Him. Pero ¿qué dice Jehová? But what did Jehovah say? No los oiré. I will not listen to them. Las consecuencias de alejarse de Dios The consequences of drifting away from God muchas veces son muy dolorosas. many times are very painful. Hoy en día, Nowadays, especialmente últimamente, especially lately, estamos viendo we have been seeing Mateo 24, 6 y 7 Matthew 24, 6 and 7 revelarse. being revealed.
Han habido terremotos en varias partes del There's mundo. been earthquakes in very part of the world. Ayer un pastor Yesterday, pastor puso un mapa de displayed todos los a map, terremotos que han ido pasando en estos días. all the earthquake Hay como places 10 that en are being diferentes taken partes del out. mundo. It's about 10 places Todos around the 7 world. puntos o más. All of them 7 and above points. Y han muerto miles de personas. Thousands of people have died. Y para mí, And for me, esto es simplemente it's simply Dios diciendo, God telling us estamos en los últimos tiempos. we are at the end times. Mis profecías se están cumpliendo. My prophecy is being Y accomplished. ustedes siguen alejándose de And you mí. continue drifting away from me. Le estoy dando esto para que vean I'm giving you these warnings and signs so you que can yo see soy el Dios de todos los that I tiempos. am the God of all the times. Y Hallelujah. los estoy llamando a que vengan a mí. And I'm calling you by your name. Estoy Come to clamando me. I'm crying out to A you. ustedes, mi pueblo, I'm crying out to you, my a que people, vengan a mí. to return back to me. Porque si no vienen a mí, If you don't come back to me, esta destrucción que ustedes están viendo, this destruction that you're seeing, ustedes la van a sufrir también. you're going to suffer as well. Es tiempo It is de que time nosotros that us volvamos a Dios. turn back Yo to le voy a God. hacer yo tengo 3 reflexiones que quiero mencionar aquí. I had a reflection that I would like to share. La with you. primera es esta. The first one is this. Here. La primera reflexión es, Reflection. cuando nos alejamos de Dios, When we fall away from God, tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. we have to pay the consequences of our actions. Romanos 13, 1, 2 dice esto. Romans 2 said as follows. Sométase toda persona a las autoridades superiores, Let every soul to be subject to the governing porque no hay authorities, autoridad sino de parte de Dios. for there is no authority except from God. Y las que hay por Dios han sido establecidas. And the authority that exists are appointed by De God. modo de quien se opone a la autoridad Therefore, whoever o a lo resists the establecido authority por Dios resiste. receives the ordinance of Y los que God. resisten And those who resist acarrean condenación para sí mismos. will bring judgment on themselves. Dios nos habla claro aquí. God is speaking to us very clearly. Tenemos que obedecer las autoridades que han sido puestas en este We mundo. need to obey the authority that God has Aun established, cuando no nos guste. even though we don't like them. Oigan bien, Listen carefully. solo cuando esas autoridades Because when those authorities están haciendo cosas are doing things que son contrarias a la palabra de Dios, that are contrary to the word of podemos God, nosotros rechazar then we could reject a las to the autoridades. authorities. Nosotros vivimos en un mundo lleno de desobediencia We live in a world full of disobedience. y nosotros no podemos pecar siendo igual que ellos. We cannot sin just like who belongs to the world. El que resiste The one that resists las autoridades the que Dios ha authority that puesto God sobre has nosotros established above us, recibe castigo. receive chastisement. Por ejemplo, For example, no importa el presidente que esté en el país de ustedes, doesn't matter what president we hay que have, ser obediente a ese presidente. we have to be and submit to that Estemos de acuerdo president, o no estemos de acuerdo. regardless if we agreed or not. Usted tiene un alcalde en su pueblo. You have a councilman in your A town, menos que ese alcalde unless no him esté haciendo leyes is doing law contraria a su fe, contrary to your faith. usted tiene que obedecer. You need Ahora, to cuando hay obey. cosas que son contrarias a su fe, When they're contrary to your faith, usted es obediente a Dios primero. then you're obedient to God first. Yo tengo que obedecer I have to obey a la Alianza Cristiana y Misionera. to the Alliance ¿Por qué? missionary Porque ellos son la autoridad que está sobre mí. because they're authority that are above me. Yo tengo que ser obediente a la autoridad que yo tengo I have to sobre be mí. obedient to the Alliance. Y el pueblo de Dios tiene que ser The people obediente of al God. pastor que Dios le pone por encima, The people gotta have to porque be esa es la obedient to the autoridad que Dios ha pastor, puesto por encima de ellos. because that's the authority God put O up. sea que tenemos que ser obedientes por etapa, We have to be obedient by stages in our lives, ¿verdad? right? La segunda reflexión es esta. The second reflection is, Caminemos con Dios en todos momentos let's walk with God in all the time, para no sufrir las consecuencias de nuestros malos actos. so we don't have to suffer the consequences of our actions. Proverbios 13:15 dice esto. Proverbs 13:15. El buen entendimiento da qué, The good understanding gains Gracia. favor, mas el camino de los transgresores. but the way of the Es duro. faithful is hard. ¿Por qué?
Why? Porque cuando nosotros entendemos lo que Dios nos ha encargado, So when we understand that God has entendemos los commanded us mandamientos to follow His y somos commandments, obedientes, and we are obedient to no hay it, problemas. there's no problem. Pero el camino de aquellos que transgresan contra Dios But those that do transgression against God, son duros. it's going to be Así es que hard. vamos a escudriñar la palabra de Dios Let's dive into God's para word tener mejor conocimiento to y have entendimiento to have a better knowledge and de lo que Dios understanding quiere de what nosotros God has for y para us nosotros. and for others. Dios quiere un pueblo obediente que se mantenga en sus God caminos. wants an obedient people that keep Dios themselves quiere que in su His pueblo way. obedezca sus mandatos He wants His people to obey His y mandates los siga al pie de la and letra. follow them to the teeth. Dios quiere que busquemos más y más de Él God wants us to seek Him more and more todos los días. every single day. Y Él nunca nos va a abandonar. And He will never forsake Es que us. vamos a dejar atrás la rebeldía Let's let behind the y sigamos los rebelliousness mandatos de Dios and continue God's commands para que nos vaya bien. so we'll be well with our La lives. última reflexión es esta. The last reflection is this. Nuestra obediencia se demuestra en nuestra forma de vivir. Our obedience is displayed in the way we live. Dice Romanos 12:2. Romans 12:2. Next. Next. No os conforméis a este siglo, Do not be conformed to this world, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be transformed by the renewing of our mind, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. that you may prove what is that's good and acceptable and the perfect O will sea, of Dios nos llama a God. nosotros He calls us a ser to transformados be transformed y que nuestras vidas and our lives sean renovadas. to be renewed. Si no hay una transformación There is not a en transformation nuestra mente, in our mind, en nuestro corazón, in our hearts, en nuestra alma, in our soul. no estamos renovados. We are not renewed. Tiene que haber un cambio. There has to be a change. Entonces Dios nos llama a nosotros a vivir So God calls us to bajo a su buena lifestyle voluntad, under His good que will es agradable that is pleasing, y pleasant, perfecta. and perfect. Dios nos llama a la He obediencia calls us to y a obedience buscar más de Él cada and to día. seek His face more, Mientras more más each nos day. acercamos a Dios, The more we get closer to His life, más His vemos su presence, mano, the more we see His, en nuestras His vidas. hands in our lives. aún en medio de las dificultades. Even in the middle of the difficult, Podemos ver la mano de Dios en we could nuestras see vidas. God's invisible hands in Cómo our nosotros lives. vivimos nuestras How vidas. do we live our lives? Cómo nosotros caminamos. How do we walk? Cómo nosotros compartimos. How do we share? Cómo nosotros hablamos. How do we speak? Todo esto demuestra All of that shows nuestra forma de vivir. our lifestyle. Cómo tratamos al vecino. How do we treat our neighbors? ¿Verdad? Cómo tratamos a una persona que quizás How do we try someone nos haga la vida imposible. that make it life miserable? Porque tenemos que tratar a esa persona con amor. Because we need to treat them A with pesar love, de la forma que lo está love, tratando. despite of the way they're treating Entonces us. nosotros tenemos que estar conscientes We have to be de cómo conscious. nosotros vivimos nuestras We live vidas our lives para agradar a Dios. to be pleasant No to para God. agradar al mundo, Not to please the para world, agradar a Dios. to please God. No para agradar al pastor, Not to please the pastor, para agradar a to Dios. please God. Hallelujah. Sigamos los mandatos de Jesús, This follow God's porque Él mandates. nos lo dejó por un propósito. He lived to us with a purpose. Y tendremos una vida llena de frutos cuando hacemos eso. We will bear Una a vida lot of llena fruit de when amor we cuando follow hacemos his, eso. his commands, a life Y full por of último, love. And lastly, La gracia de Dios está sobre todos los que viven para agradarle. the grace of God is among all those that live to please the Lord. Hallelujah. Vamos a orar. Let's all pray together, family of God.